Hola amigos de Consulsex, soy Antonio Tucet, médico y consejero sexual. Mira, esta vez vamos a ver el tema que he denominado Sanitas Lex. Sanitas Lex quiere decir en latín legislación sanitaria, normas sanitarias. Es decir, la ley vigente en salud acá en el Perú principalmente. Quiero que la conozcas porque en realidad hay muchas partes de la ley que no cumplimos o ignoramos como profesionales de la salud o incluso como instituciones de salud. Y es más, sobre los que ejercen la rectoría en salud. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, E-Salud, las superintendencias y diferentes instituciones que deberían tener muy claro estos aspectos. El primer tema que quiero tocar es acerca de la reserva de la información en salud de nuestros pacientes. ¿Ok? Miren, voy a hacer rápidamente un recorrido por las leyes vigentes que tienen que ver con esto y que son muy claras y que en muchos sitios y situaciones las pasamos por alto. Miren, por ejemplo, nosotros los profesionales de salud, en todos nuestros juramentos a la hora que nos graduamos y entramos a nuestros respectivos colegios, juramos mantener la reserva de la información del paciente. ¿Ok? Y también nos los enseñan en la universidad. Pero a veces parece que después nos olvidamos de esto. Entonces, por un lado, por nuestros códigos de ética profesionales, estamos obligados a guardar la reserva de la información del paciente. Es decir, no se la podemos dar a nadie si es que el mismo paciente no ha otorgado su consentimiento. Por ejemplo, en un hospital, un señor de 50 años está hospitalizado y resulta que tiene un problema de cáncer. Nosotros como profesionales solo debemos comunicar ese diagnóstico al paciente, porque él es el dueño de su información. Teóricamente no podríamos ni siquiera decírselo a su esposa o a sus hijos o a sus allegados o amigos, por más que ellos sean del núcleo familiar. Deberíamos decirle cortésmente, mire, yo ya le dije al paciente su diagnóstico, por favor hable con él. O en su defecto, pedir permiso específico al paciente y preguntarle, señor, ¿puedo comunicarle su diagnóstico a su esposa, a sus hijos? Porque me están preguntando. Si el paciente dice que sí, entonces nos está dando un consentimiento informado, verbal, para comunicar su información. Solo a las personas que él ha indicado o indique, no a cualquiera. Entonces acá también viene un problema. Ya vamos a ver algunos videos históricos donde directores de hospital, jefes de servicios, autoridades del Ministerio de Salud, E-Salud u otros, dan entrevistas a periodistas diciendo el diagnóstico y los procedimientos y incluso el pronóstico a los cuales sus pacientes están sometidos o que va a suceder en el futuro, ¿no? Esto está totalmente prohibido y esto ha pasado, y por ejemplo lo tengo que decir, en el caso de Ivy Ágreda, aquella joven cuyo ex enamorado entró al ómnibus, le echó gasolina encima y le prendió fuego. Esta chica resultó en un gran hospital de Lima y a los pocos días salieron como una conferencia de prensa prácticamente los funcionarios del hospital y médicos tratantes a prácticamente leer la historia clínica, como pueden ver en este fragmento de video. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo violamos la ley, nuestros códigos de ética en cuestión de reserva de la información del paciente. Entonces, ahora vamos a ver la legislación. La ley madre del sistema de salud es la Ley General de Salud, la 26842. En el artículo 15, en uno de sus incisos, dice claramente que el paciente tiene derecho a que su médico tratante guarde la reserva de su información. Solo así. Es decir, hasta ahí podemos decir que la información en salud de un paciente es reservada. ¿Ok? Después, la ley de derechos de los usuarios de los servicios de salud 29414 también contempla algunas cosas de estas, aunque más énfasis hace en el consentimiento informado. Hago énfasis, el consentimiento informado puede ser escrito en casos en que el paciente va a ser sometido a una
intervención o un procedimiento que pone en riesgo la vida o la integridad del paciente. En ese caso debe ser escrito y firmado a puño y letra por el paciente. Si está en su pleno juicio, por supuesto. Si no, puede ser su representante legal. Y en caso de información, bastaría con que el paciente dé su consentimiento informado verbal para que me autorice a dar su información a otras personas que no sean él o ella. ¿Ok? Después, hay mucha legislación al respecto. Otra es la Ley de Protección de Datos Personales. En la Ley de Protección de Datos Personales, que uno piensa más que es para cuestiones informáticas, que para el banco, para que no me fastidien con las llamadas por teléfono, etc. Además de eso, dice muy claramente en sus definiciones que los datos sensibles, por ejemplo, se consideran datos sensibles a la información en salud de una persona. ¿Ok? Y cuando se trata de información sensible, para ser divulgada o trasladada a otra entidad o persona que la solicite o la necesite para alguna cosa, tiene que tener el consentimiento informado escrito de la persona para que su información pueda ser entregada a otros. ¿Ok? Entonces, tenemos que la información en salud es reservada y también es considerada un dato sensible. Razón por demás para guardar esa información en secreto, tal y cual lo hace un sacerdote con una confesión. Ok. La otra cosa muy importante es que muchas veces piden, tanto a las clínicas como hospitales, el juez, la fiscalía, la policía, pide información acerca de un paciente, porque este paciente ha hecho alguna denuncia, porque fue asaltado y sufrió un corte, una conmoción, etcétera, un accidente de tránsito o un accidente. La ley dice claramente que el único que puede pedir copia de la historia clínica es el paciente mismo a través de una solicitud simple y pagando el importe que implique la reproducción, las fotocopias o la grabación de su historia clínica completa y que debe estar foliada y que debe tener todas las partes totalmente completas, saneadas y entendibles. El otro ente que puede pedir la copia de la historia clínica a través de un documento formal, por supuesto, es un juez de cualquier tipo de juzgado. ¿Ok? Eso tiene que quedar muy claro. Solo un juez o la misma persona puede pedir la copia de toda la historia clínica de una persona. Y cuando entra la fiscalía y la policía, solo puede pedir información del diagnóstico de una persona en casos en que medie la violencia en su historia clínica. Por ejemplo, si es que fue golpeada por un ladrón, o fue por su pareja, o por un vecino y le causó una lesión, o un accidente de tránsito, o algún hecho violento en donde el espíritu de la ley dice que el médico puede decir el diagnóstico a un fiscal o a un policía a su solicitud verbal, porque ellos lo que buscan es tener esa información de que ha sido realmente una agresión o una lesión que es muy sospechosa de haber sido hecha por terceros para hacer efectiva la famosa flagrancia. Es decir, poder capturar al agresor lo más pronto posible. Si nosotros no damos la información o damos obstáculos y decimos que eso tiene que venir el lunes en la mañana hacer una solicitud formal sellada y firmada, lo único que estamos haciendo es entorpecer la justicia. Y por si acaso eso es un delito. Entonces, en esos casos, ¿no? En una emergencia el sábado en la mañana hay una persona agredida con un corte en la cara, viene un policía y pide el diagnóstico de esa persona, entonces el médico está obligado, el médico de guardia o médico tratante, a decir efectivamente tiene un corte en la cara, ¿no? Por objeto cortante, etc. Entonces, policía, fiscal toma nota e inmediatamente toma acciones al respecto. O si es que el problema es más complejo, ha pasado mucho tiempo, ya lo pedirá por escrito con todas las formalidades, pero no podemos dar copia de la historia clínica a
al pedido de un comisario, al pedido de un policía o al pedido de un fiscal, por más fiscal que sea. ¿Ok? El otro caso muy importante que se ignora es que la ley del Sistema Nacional de Control tiene un artículo, el famoso artículo 22, que dice a la letra que toda información, registro de la entidad o de las entidades debe ser entregada a los funcionarios de la Contraloría General de la República o a las oficinas de control interno instaladas en las instituciones para motivos de auditoría. ¿No? Me estoy refiriendo a cuando piden la historia clínica de un paciente. Y ahí dice, aunque sea secreto. Conclusión, el artículo 22 no aplica para que el Sistema Nacional de Control o funcionarios de la Contraloría General de la República puedan pedir historia clínica. ¿Por qué? Porque la historia clínica, primero, que no es de la entidad, ¿no? De la entidad son los memorándums, los expedientes de licitación, las órdenes de compra, etc. Esas sí son informaciones de la institución que son públicas. Pero en el caso de la historia clínica, la información pertenece al paciente. Nosotros lo único que hacemos es guardar la información en un archivo y tratar de que no se deteriore, que no se pierda, que no se humedezca, que no se queme, que no se honguee y que no se deteriore. Pero lo que estamos haciendo es custodiar la información que le pertenece al paciente, no pertenece a nosotros. Por tanto, una historia clínica no es información de la entidad, eso debe quedar muy claro. Y en segundo lugar, la historia clínica no tiene carácter de secreto, como sí lo tiene, por ejemplo, un plan de defensa nacional del Ministerio de Defensa. Ese tendrá carácter de secreto o clasificado, por ejemplo. En salud no existe esa clasificación. Es decir, la historia clínica, ya sabemos, por la Ley General de Salud es reservada y es información sensible, como lo estipula claramente la Ley de Protección de Datos Personales. Conclusión, amigos, tengan mucho cuidado a la hora de, cuando sean funcionarios o médicos o profesionales de la salud en general, les pidan información acerca de un paciente. Tengan que tener mucho cuidado de tener el consentimiento verbal del paciente para entregar su información a un familiar o allegado, o tener claramente que el juez sí tiene derecho a pedir la historia clínica en cualquier momento con un documento escrito, y el paciente también puede pedirla en el momento que quiera. La policía y la fiscalía solo pueden pedir información acerca del diagnóstico en casos de agresiones o daños por violencia. Muy bien, amigos, espero que hayan surgido preguntas. Dame like, suscríbete, y esto poco a poco vamos a ahondar en estos temas y vamos a tocar diversos temas que, aunque tú no lo creas, ignoramos. Muchas gracias y hasta la próxima.